Buenos Aires, en el texto de la Constitución, Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital Federal, por ser la sede del Gobierno Nacional, es la capital y ciudad más poblada de la República Argentina. Esta metrópolis es una ciudad autónoma que constituye uno de los 24 distritos, o jurisdicciones de primer orden, que conforman el país. Tiene sus propios poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Está situada en la región centro-oeste del país, sobre la orilla sur del Río de la Plata, en la región pampeana. La ciudad de Buenos Aires fue cedida en 1880 por la provincia de Buenos Aires para que fuera la capital federal del país. A partir de 2020 es considerada capital principal, junto a 24 capitales alternas. En virtud de la reforma constitucional de 1994 goza de un régimen de autonomía. Su tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al sur, oeste y norte con la lindante provincia de Buenos Aires y al este con el Río de la Plata. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 15 comunas que agrupan a 48 barrios. Desde 1880 hasta el presente se la llama también Capital Federal, aunque desde 1996 no figura oficialmente con ese nombre ni en su constitución propia ni en la Constitución Nacional. La población de la ciudad es de 3.075.646 habitantes y la del aglomerado Gran Buenos Aires es de 17.541.141 habitantes, siendo este último el segundo aglomerado de Hispanoamérica, el segundo de América del Sur y una de las 20 mayores ciudades del mundo. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita y un importante destino turístico. Su compleja infraestructura la convierte en una de las metrópolis de mayor importancia de América y es una ciudad global de categoría alfa, dadas sus influencias en el comercio, finanzas, moda, arte, gastronomía, educación, entretenimiento y principalmente en su marcada cultura. Según un estudio de calidad de vida de Mercer Human Resource Consulting, la ciudad se encuentra en la posición 91 a nivel mundial y segunda de América Latina tras Montevideo. Su renta per cápita es de las más altas de la región. Es considerada una de las 25 ciudades más influyentes del mundo. Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan los estilos colonial español, Art Deco, Art Nouveau, neogótico, italianizante, francés borbónico y academicismo francés. Por esto último sumado a su desarrollo edilicio y marcada influencia europea en su arquitectura en determinadas zonas, es que se la conoce en el mundo por el apodo de la París de América. Toponimia. En la llamada primera fundación, Pedro de Mendoza llamó al lugar real de Nuestra Señora Santa María del Buener, para cumplir la promesa que hiciera a la patrona de los navegantes, que se hallaba en la cofradía de los mareantes de Triana y de la que él era miembro. En efecto, Buener, la castellanización del nombre de la Virgen de Bonaria, es decir de la Virgen de la Candelaria, a quien los padres mercedarios habían levantado un santuario para los navegantes en Cagliari, Cerdeña, y que era venerada también por los navegantes de Cádiz, España. Mendoza. Sin embargo, no fundó una ciudad, sino un asentamiento, cercano a una aldea querandí, la cual no era considerada como tal por los europeos, que los aprovisionó de alimentos durante 2 semanas. Las hostilidades posteriores impidieron que se concretara la fundación de una población de acuerdo a las leyes castellanas, por lo tanto la fundación de la ciudad de Buenos Aires se remonta a Juan de Garay en 1580, quien la denominó Ciudad de la Trinidad, nombre oficial, pero casi nunca usado, de la ciudad hasta 1996. La razón del nombre no aparece en ninguna documentación, se ha especulado por ser la Trinidad la festividad religiosa más cercana o por el día en el cual los colonizadores arribaron al sitio. El puerto, por su parte, conservó el nombre con el cual ya era conocido en la época, con la forma de puerto de Santa María de los Buenos Aires. Hasta 1996 no hubo disposición oficial alguna que cambiara su nombre. Sin embargo, el desconocimiento de los hechos y el recuerdo de la trágica expedición de Pedro de Mendoza hicieron que se generalizara el uso del nombre de Buenos Aires para la ciudad. Por muchos años se le atribuyó el nombre a Sancho del Campo,
de quien Ruy Díaz de Guzmán en su obra La Argentina manuscrita recogió la frase, «Qué buenos aires son los de este suelo», que pronunció al bajar. Sin embargo, en 1892, Eduardo Madero, tras realizar exhaustivas investigaciones en los archivos españoles, terminaría por concluir que el nombre estaba íntimamente relacionado con la devoción de los marinos sevillanos por Nuestra Señora de los Buenos Aires. El autor Pastores se obligado atribuía el homenaje a la Virgen del Buen Aire a Leonardo Griveo, escudero de Mendoza. En Argentina suelen referirse a ella con distintas denominaciones. El nombre de Capital Federal fue uno de los más utilizados, sobre todo para diferenciarla de la provincia homónima, en alusión a la condición de distrito independiente que adquirió con la ley de federalización que promulgara Julio Argentino Roca. Muchas veces también se usa la expresión, Ciudad de Buenos Aires, o sencillamente, Buenos Aires, aunque esta última se presta a confusión con la provincia lindante, de la que fue su capital hasta 1880, año en que fue federalizada. Ciudad de Buenos Aires, y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son las dos denominaciones que oficialmente le dio la Constitución de la ciudad sancionada en 1996. Es por esto que también suele emplearse la abreviatura CABA para mencionarla. Informalmente suele llamarse la VERS, apócope de la forma original, común dentro de la ciudad pero poco utilizada en el interior del país. De manera figurada posee numerosos nombres, tales como la París del Sur, por su belleza arquitectónica y su carácter cultural, o la Cabeza de Goliat, según un ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, en alusión a su tamaño e influencia desproporcionada sobre el resto del país, o la Reina del Plata, como la denominan Manuel Jovés y Manuel Romero en un famoso tango, tomando una metáfora que ya había utilizado Esteban Echeverría en su poema Avellaneda. Geografía. Ubicación. Límites. Hidrografía. La región estaba antiguamente manchada de lagunas y atravesada por arroyos, algunos de los cuales fueron rellenados y otros entubados. Entre los arroyos de importancia están los terceros, Maldonado, Vega, Medrano, Cildáñez y Huite. En 1908 muchos arroyos fueron encauzados y rectificados, ya que con las crecidas causaban daños a la infraestructura de la ciudad. Fueron canalizados pero se mantenían a cielo abierto, construyéndose varios puentes para su cruce. Finalmente en 1919 se dispuso su canalización cerrada, pero los trabajos comenzaron recién en 1927, terminando algunos en 1938 y otros, como el Maldonado, en 1954. Relieve. Sismicidad. Clima. El clima de la ciudad de Buenos Aires es subtropical húmedo templado, clasificación climática de Köppen, CFI. El país está ubicado en el hemisferio sur, las estaciones del hemisferio norte se invierten en comparación con Argentina. El verano austral en Buenos Aires es caluroso y soleado a pesar de posibles tormentas eléctricas y las temperaturas oscilan entre los 19 grados y 30 grados. El invierno austral es templado y húmedo con temperaturas entre 7 grados y 16 grados. La temperatura media anual es de 17,9 grados C y la media anual de precipitaciones de 1236,3 milímetros. La temperatura más alta registrada en Buenos Aires fue de 43,3 grados el 29 de enero de 1950 y la más baja fue de -5,4 grados, registrada el 9 de julio de 1918. A lo largo del siglo XX, como ha sucedido en la mayoría de las grandes ciudades del mundo a causa de la urbanización, las temperaturas de la ciudad han aumentado levemente debido a la isla de calor, siendo actualmente entre 1 y 8 grados superior al de regiones cercanas menos urbanizadas, como el Gran Buenos Aires. La cercanía al Río de la Plata es también un factor influyente. Las precipitaciones también se han acrecentado desde 1973, como ya ocurrió en el anterior hemiciclo húmedo, 1870 a 1920. Si bien los días cubiertos son más frecuentes en invierno, cuando más llueve es en verano, época en que se desarrollan tormentas a veces muy intensas, por lo que enormes cantidades de agua caen en poco tiempo. En invierno son más comunes lloviznas débiles pero continuas.
De todos modos no puede decirse que haya estacionalidad de lluvias. Los veranos son cálidos, con un promedio de enero de 24,9 grados. La elevada humedad puede volver en ocasiones sofocante al tiempo. La humedad relativa promedio anual es del 71,4%. Los inviernos son frescos, con una temperatura máxima promedio en julio de 2015 grados C y mínimas que, en ocasiones excepcionales, pueden llegar por debajo de los 0 grados. El invierno, a su vez, es bastante irregular o variable, ya que también se observan días templados, y hasta excepcionalmente cálidos durante esa estación, lo cual lo hace más suave y corto en cuanto a su duración. Las nieblas pueden producirse de manera variable durante el año, aunque no son demasiado frecuentes. En cuanto a la heliofanía, es entre moderada y considerable, con aproximadamente 2.400 a 2.500 horas de sol anuales sobre un total de aproximadamente 4.300 posibles. Respecto de las condiciones atmosféricas, se registran al año un promedio de 124 días claros o despejados, 92 días con cielo cubierto y 101 días lluviosos, y el resto mixtos. Vientos. La ciudad de Buenos Aires recibe la influencia de dos tipos de vientos zonales, el pampero y la sudestada. El primero proviene del sudoeste, suele iniciarse con una tormenta corta que rápidamente da paso a un aire mucho más frío y seco. Aunque puede darse en cualquier época del año, se da con mayor intensidad en verano, se lo espera cuando refresca luego de días cálidos. La sudestada se da principalmente entre abril y octubre. Consiste en un viento fuerte del sudeste, fresco y muy húmedo, que dura varios días y va muchas veces acompañado de precipitaciones de variada intensidad. El viento continuo hace subir las aguas del Río de la Plata, llegando a veces a producir inundaciones en las zonas más bajas de la ciudad, como el barrio de La Boca. Nevadas. Las nevadas en la ciudad no son frecuentes. La última nevada importante tuvo oportunidad el 9 de julio de 2007. Comenzó en forma de aguanieve y terminó cubriendo de nieve gran parte de la ciudad y el conurbano. En las zonas suburbanas llegó a tener un espesor mucho mayor. Ocurrió a consecuencia de un gran viento polar que se extendió por todo el territorio de la Argentina. Desde que se han obtenido registros sistemáticos del clima, en el año 1870, se sabe también de otra nevada considerable en 1918. Fenómenos de aguanieve se han dado en repetidas ocasiones, principalmente en el área suburbana. Historia. Exploración. El 15 de enero de 1526, Diego García de Moguer, zarpó desde La Coruña, como capitán general de la Armada, al mando de una expedición de 3 naves, financiada por comerciantes, para buscar la ruta de las especias, siguiendo la derrota de Elcano, pasando por el estrecho de Magallanes. En el camino, en febrero de 1528, se detuvo a explorar la zona del Río de la Plata, por lo que se le atribuye su descubrimiento. El 24 de agosto de 1534 viajó, en una segunda expedición, en la carabela Concepción hacia el territorio del Río de la Plata, pasando por la isla de Santiago de Cabo Verde, luego al Brasil, donde ascendió el estuario del Plata de los ríos Uruguay y Paraná, convirtiéndose en uno de los primeros vecinos del primigenio asentamiento de Santa María del Buen Aire. 1536, primera fundación de Buenos Aires. El 2 de febrero de 1536, el español Pedro de Mendoza estableció un asentamiento al que le dio el nombre de Puerto de Nuestra Señora del Buen Aire en una región habitada por indígenas pampas conocidos como querandíes. Después de hambrunas y conflictos con los querandíes, la posición fue finalmente abandonada y destruida por los propios españoles a finales de junio de 1541. 11 de junio de 1580, segunda fundación de Buenos Aires. La segunda fundación de Buenos Aires fue organizada en Asunción, por el adelantado castellano de origen vasco o burgalés Juan de Garay. En enero de 1580 Garay reclutó en Asunción alrededor de 300 personas que constituirían la población inicial de Buenos Aires. La mayoría de ellos, unas 200 personas, eran familias guaraníes. A ellos se sumaron 65 personas inscriptas como vecinas,
muchas de ellas acompañadas por sus esposas e hijos. De los 65 vecinos inscriptos como tales, una era mujer, Ana Díaz, ella misma guaraní por parte de madre. Del total del contingente, solo 10 eran nacidos en España. Asunción proveyó ganado, plantas, forrajes y maderas para el nuevo asentamiento. A fines de febrero de 2018 soldados salieron por tierra arreando las tropas de caballos y vacas. A mediados de marzo, zarpó el grueso del contingente, navegando por el río Paraguay/Paraná aguas abajo. La mayoría se desplazó en canoas tripuladas por los guaraníes. El resto se embarcó en la carabela San Cristóbal de Buenaventura, construida Paraguay, la cual debía proseguir luego su viaje a España, y 2 bergantines. Después de recalar en Santa Fe, fundada previamente y donde Garay tenía su familia, se reanudó el viaje a fines de mayo. El 29 de este mes, la escuadrilla fondeó en el riachuelo en el lugar donde estuvo el destruido fuerte de Mendoza. Se lo reputó inadecuado para la población y se buscó mejor emplazamiento. Al fin fue ubicado el lugar, según las crónicas, una media legua al norte, en un lugar alto. Allí, el sábado 11 de junio de 1580 tuvo lugar técnicamente la fundación de la ciudad, a la que se dio el nombre de Ciudad de la Trinidad, en el puerto de Santa María de los Buenos Aires, ya que hasta entonces ni el poblado de los querandíes destruido por los lansquenetes ni el fuerte y puerto de Pedro de Mendoza representaban una ciudad según el concepto y normas españoles de la época. De acuerdo a las ordenanzas y leyes de Indias, la ceremonia comenzó por la mañana en la futura Plaza Mayor, hoy Plaza de Mayo, cuando Garay hizo plantar una cruz en el sitio destinado para la iglesia. Enseguida se constituyó el primer cabildo y se erigió el rollo de justicia en el centro de la plaza. Finalmente, Garay tomó posesión del territorio, echando mano a la espada, cortando con ella unas briznas de hierba y tirando estocadas según el ceremonial. Con estos ritos, quedó fundada la ciudad de Buenos Aires. Originariamente Buenos Aires, nombre que reemplazó en la práctica al de Ciudad de la Trinidad, fue sede de una gobernación subordinada al virreinato del Perú. Durante unos 2 siglos los habitantes, más tarde designados como porteños, sufrieron muchas penurias, alejados de todo centro comercial importante, carecían de los elementos necesarios para mantener el estilo de vida europeo y eran incapaces de fabricarlos en la ciudad. La corona, por su parte, privilegiaba los puertos sobre el Pacífico, por sus ricos cargamentos, y por lo tanto relegaba a Buenos Aires a un segundo plano, ya que solamente recibía 2 navíos de registro por año, y hubo lustros en los que no llegó ninguno. Esto llevó a que los habitantes buscaran burlar la ley y vivir del contrabando, que venía fundamentalmente desde Brasil. Este contrabando era pagado con la única fuente de riqueza que existió hasta principios del siglo XVII, que consistía en la venta del cuero que se obtenía de la matanza de rebaños de bovinos sin dueños que vagaban por los campos. La carne, el sebo, las astas y demás se consumían localmente y se desechaban las sobras. De hacia 1660 aproximadamente es una de las primeras descripciones de la ciudad de Buenos Aires, de parte del viajero Acarete Dubisquey, contenida en la relación de un viaje al Río de la Plata y de allí por tierra al Perú con observaciones sobre los habitantes, sean indios o españoles, las ciudades, el comercio, la fertilidad y las riquezas de esta parte de América. En 1680 los portugueses, recientemente independizados de España, llegaron con una expedición a Colonia del Sacramento, en la costa opuesta del Río de la Plata, pretendiendo establecerse en ese territorio poco poblado pero dependiente del monarca castellano. El gobernador de Buenos Aires, José de Garro, después de enviarles un ultimátum ordenándoles su retirada, el cual fue rechazado, reunió a los habitantes que sumaban unos 3.000 hombres con contingentes provenientes de otras ciudades de la gobernación, incluidos guaraníes de las misiones, y atacó con éxito a los usurpadores. Esta contundente victoria, fue muy celebrada en Buenos Aires y la hizo más prestigiosa en el seno de la monarquía hispánica. A partir del siglo XVIII cobró gran auge en la ciudad el comercio de esclavos africanos, cuyos principales empresarios eran británicos.
Muchos de estos esclavos quedaron afincados en la ciudad para realizar tareas domésticas en las casas de las familias más importantes. Esto llevó a que la ciudad llegara a tener un 25% de población de origen africano sobre el total de sus habitantes. La industria del cuero fue progresando, y hacia mediados del siglo XVIII existía una producción local importante. Por otra parte, dado que en Buenos Aires solo se podía prosperar por lo que uno tenía, el valor social no lo daban los apellidos o la cercanía con la aristocracia, sino el éxito logrado por mérito propio. A diferencia de otras ciudades vecinas, los prejuicios aristocráticos o de castas tenían menor preponderancia que la fortuna. En 1776, la ciudad fue designada capital del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Las causas principales de esta decisión se debieron a la necesidad de frenar el avance portugués y británico en la región, el intento de terminar con el contrabando, y su localización estratégica sobre la ruta del Atlántico. Comenzó así un periodo de gran prosperidad, pues la ciudad fue beneficiada por la corona española con un tipo de comercio más abierto, flexible y liberal, dado por el Reglamento de Libre Comercio. Buenos Aires podía introducir mercaderías de cualquier región, y conectarse con otros puertos, sin pedir permiso a las autoridades reales. De esta manera cortó con su dependencia política y comercial de Lima. La ciudad vivió un exponencial progreso entre 1780 y 1800, recibiendo además una fuerte inmigración, fundamentalmente de españoles, y en menor medida de franceses e italianos, y se pobló de comerciantes y los primeros estancieros. Invasiones extranjeras y proceso de independencia de España. Desde su creación hasta 1807 la ciudad sufrió varias invasiones. En 1582, un corsario inglés intentó un desembarco en la isla Martín García pero fue rechazado. En 1587 el inglés Thomas Cavendish intentó apoderarse de la ciudad, sin lograrlo. En 1658 se produjo el tercer intento, ordenado por Luis XIV, rey de Francia, pero el maestro de campo, don Pedro de Baigorri Ruiz, a la sazón gobernador de Buenos Aires, logró defender con éxito el puerto. El cuarto intento estuvo a cargo del aventurero M.R. de Pintis, pero el vecindario lo rechazó. En 1699 se produjo la quinta invasión a cargo de una banda de piratas daneses que fue rápidamente expulsada. Durante el gobierno de Bruno Mauricio de Zabala, el francés Etienne Moreau desembarcó en la costa oriental del Río de la Plata, donde las tropas españolas lo rechazaron y mataron. En el marco de la Guerra Anglo-Española, 11ª Guerra Anglo-Española, en 1806, Gran Bretaña se había interesado en las riquezas de la región y España estaba aliada a Francia, enemigo de aquel imperio. El 27 de junio el mayor general inglés William Carr Beresford se apoderó de Buenos Aires, casi sin resistencia, pues no existía un ejército fuerte y organizado. Tomó el gobierno, pero fue derrotado el 12 de agosto de 1806 por un ejército proveniente de Montevideo comandado por el francés Santiago de Liniers. En 1807 una segunda expedición inglesa al mando de John Bitelloque tomó la plaza fuerte de Montevideo y permaneció en este enclave por varios meses. El 5 de julio de 1807, Bitelloque intentó ocupar Buenos Aires, pero sus habitantes y las milicias urbanas, ahora organizadas y, una vez más con ayuda de Liniers, derrotaron a los ingleses. La resistencia del pueblo y su participación activa en la defensa y la reconquista aumentó el poder y la popularidad de los líderes criollos, al tiempo que incrementaba la influencia y el fervor de los grupos independentistas. Buenos Aires ganó en poder militar y prestigio moral. Paralelamente, quedó en evidencia la insuficiencia de la metrópoli en cuanto a enviar tropas que pudiesen defender a sus colonias, ahora deseadas con avidez por otras potencias emergentes. Todo esto, y la llegada de ideas liberales y fundamentalmente la ocupación de España por el ejército napoleónico, permitió la creación de movimientos emancipadores, que desataron en 1810 la Revolución de Mayo y la creación del primer gobierno patrio. Como consecuencia de esto se produjo la deposición del poder de los españoles en beneficio de los criollos.
La ciudad, de unos 40.000 habitantes, se transformó en un importante puerto consumidor de productos manufacturados que provenían principalmente de Gran Bretaña y se produjo el desmembramiento del Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires se constituyó en un primer momento en centro hegemónico, pero debió imponerse a las oligarquías provinciales, que tenían sus propios proyectos económicos. Hasta fines del siglo INBSP, SPAN 19/SPAN. None. Hasta la actualidad. Hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX la ciudad sufrió una transformación importante. La prosperidad económica que atravesaba el país sumada a las preparaciones para el primero centenario que se celebraría en 1910 permitieron que la infraestructura urbana se desarrollara. Se mejoraron los servicios públicos y en 1913 contó con el primer subterráneo de Iberoamérica. En lo urbanístico se modificó en estilos, edificios altos y en la traza urbana. Se discutieron y formularon planes para hacer de la metrópolis el símbolo de una nueva y progresista nación. El aumento del tráfico comercial requería la construcción de un nuevo puerto en la ciudad. Eduardo Madero había presentado varios proyectos para su construcción en 1861 y 1869, pero fue en 1882 cuando su proyecto es aceptado gracias a su tío Francisco Madero, vicepresidente de la Nación durante la primera presidencia de Julio Argentino Roca. El puerto fue inaugurado en 1884, pero la dársena norte y el dique 4 fueron inaugurados recién en 1897. Este puerto tuvo muchas deficiencias, por lo que en 1908 el Congreso de la Nación estableció la construcción del Puerto Nuevo, que fue inaugurado en forma provisoria en 1919, compuesto por dársenas abiertas y ubicado al norte de la Avenida Córdoba. Pero no todo era prosperidad en la ciudad de Buenos Aires. Los festejos del centenario se desarrollaron bajo estado de sitio, declarado a raíz de la huelga general sucedida el año anterior luego de la sangrienta represión en Plaza Lorea a una manifestación anarquista, que dejó 8 muertos y más de 100 heridos, y que luego se daría a conocer como la Semana Roja. En enero de 1919 fueron asesinados 700 obreros y hubo cerca de 4.000 heridos luego de un conflicto desatado a raíz de una huelga en los talleres metalúrgicos Pedro Basena e Hijos, hecho que sería recordado como la Semana Trágica. Desde 1895 a 1914, a raíz de la llegada de las grandes corrientes inmigratorias, la ciudad creció con una de las tasas anuales más grandes del mundo y en 1914 era la 12ª ciudad más grande del mundo con 1.575.000 habitantes, y también creció cultural y comercialmente. Esta inmigración provocó cambios en la fisonomía de la ciudad. Era frecuente la construcción de conventillos, viviendas precarias que eran alquiladas a los recién llegados, quienes debían convivir en una situación de hacinamiento y falta de higiene. También comenzaron a formarse las primeras villas de emergencia, que si bien se desarrollaron a partir de la década de 1930, existían desde fines del siglo XIX. Durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX existió un gran desarrollo del sistema tranviario. La primera línea de tranvía fue inaugurada el 14 de julio de 1863. Para la década de 1920 la red contaba con 875 kilómetros de líneas, 3.000 vehículos y 12.000 empleados. El sistema continuó funcionando hasta el 19 de febrero de 1963, luego de lo cual la ciudad se queda sin tranvías hasta que se inaugura el premetro el 27 de agosto de 1987, salvo por un servicio histórico que funciona en el barrio de Caballito los feriados y fines de semana desde 1980, el Tramvay Histórico de Buenos Aires, proporcionado por la Asociación Amigos del Tranvía. En 1936 se construyó el obelisco y el año siguiente se inauguró el primer tramo de la Avenida 9 de Julio, cuya extensión sería ampliada varias veces en las décadas siguientes. En 1941, tras 4 años de obras, se inauguró la Avenida General Paz. Desde ese entonces, le sirve de límite con la provincia de Buenos Aires, si bien dichos límites habían sido fijados por ley en 1887.
Durante los gobiernos de la Revolución del 43 y los mandatos de Juan Domingo Perón, a raíz de un fuerte proceso de migración interna, la ciudad aumentó su población tanto dentro de sus límites administrativos como en los partidos de la provincia de Buenos Aires lindantes con la misma, lo cual llevó a la conformación de la megaciudad conocida como Gran Buenos Aires. En 1955 la ciudad sufrió el bombardeo de la Plaza de Mayo por un grupo de militares y civiles opuestos al gobierno del presidente Juan Domingo Perón con la intención de derrocarlo. En el hecho murieron 308 personas y hubo más de 700 heridos. Hacia 1976, con vistas a un parque automotor en constante expansión, fue ideado el Plan de Autopistas Urbanas, firmemente ejecutado por el intendente K. Chaudhuri, que contemplaba una red de autopistas con peaje. La construcción comenzó en 1978, y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno fueron finalmente inauguradas el 6 de diciembre de 1980. Una importante cantidad de terrenos fueron expropiados, en muchos casos de manera forzada, y con profundo malestar y rechazo de gran parte de los vecinos afectados. Muchos de ellos fueron trasladados a barrios construidos por proyectos estatales de vivienda. Otras obras fueron comenzadas y luego abandonadas, y dichos terrenos fueron ocupados ilegalmente. El 17 de marzo de 1992 a las 2 del mediodía y 45, un coche bomba explotaba contra el edificio de la Embajada de Israel causando 29 muertes, pero no sería el único, ya que el hecho se repetiría el 18 de julio de 1994 a las 9:53, esta vez contra la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos. Tras la reforma de la Constitución argentina de 1994 la ciudad pudo contar con su propia constitución y con un gobierno autónomo de elección directa. En las primeras elecciones del Poder Ejecutivo, efectuadas en 1996, resultó ganadora la fórmula radical, convirtiendo a Fernando de la Rúa en el primer jefe de gobierno. De la Rúa renunciaría a su cargo en 1999 para asumir la presidencia de la nación, siendo su mandato completado por el vicejefe Enrique Olivera. Durante los años siguientes la ciudad continuó con su desarrollo cultural y de su infraestructura. Comenzaron nuevas obras de ampliación de la línea de subterráneos, a la vez que fueron inaugurados y refaccionados diferentes museos, teatros y centros culturales. En diciembre de 2001 la ciudad fue testigo de algunos de los cacerolazos y marchas que pedían la renuncia del ministro de Economía, Domingo Caboulo, y del presidente de la Nación, Fernando de la Rúa. La represión policial ordenada por el gobierno nacional causó varios muertos tanto en las cercanías de la Casa Rosada como en las del Palacio del Congreso. El conflicto finalizó con la renuncia del presidente, y dio lugar a una de las peores crisis institucionales que sufrió la República Argentina. En 2003 fue promulgada la unión civil, tanto para las parejas homosexuales como para las heterosexuales, convirtiéndose en la primera ciudad en América Latina en oficializar dichas uniones. En el 2004 la ciudad sufrió una de sus mayores tragedias cuando en un recital de rock 30 de diciembre se produjo un incendio en el local bailable República Cromañón al momento de arrojar en su interior, por parte de los asistentes al mismo, bengalas causando un incendio que dejó 193 muertos y 1.432 heridos. Este hecho produjo una investigación en un juicio político para determinar la responsabilidad política del jefe de gobierno Aníbal Ibarra, tras el cual, la legislatura decidió suspenderlo y luego destituirlo, siendo reemplazado definitivamente por el vicejefe de gobierno Jorge Telerman el 7 de marzo de 2006. En el juicio penal iniciado después, se comprobó que Aníbal Ibarra no era culpable y resultó sobreseído, fallo que luego quedó firme. En el año 2007 se producen las elecciones para jefe de gobierno y legisladores. El 10 de diciembre de 2007 Mauricio Macri asumió el cargo de jefe de gobierno, luego de vencer la fórmula compuesta por él y Gabriela Michetti, en la segunda vuelta de las elecciones realizadas en junio del mismo año, al binomio Daniel Filmus-Carlos Geyer con el 60,96% de los votos. Dicha fórmula había triunfado también en la vuelta previa al obtener el 45,62%,
con una diferencia de más del 20% respecto de sus principales competidores. En la misma fecha también asume Aníbal Ibarra el cargo de legislador en la legislatura porteña, tras haber ganado en las elecciones legislativas. En 2010 en la ciudad se realizaron los actos centrales del Bicentenario de Argentina, durante los cuales también se celebró la reinauguración del Teatro Colón, luego de los trabajos de restauración hechos a raíz de su deterioro. Proyecto de traslado de la capital. En 1868 el presidente Bartolomé Mitre vetó la Ley 252, que pretendía mudar la capital a la ciudad de Rosario. Domingo Sarmiento también vetó dos leyes que pretendían mudarla al mismo destino, la Ley 294 en 1869 y la 620 en 1873. También vetó en 1870 la Ley 462, que pretendía trasladarla a Villa María. El 3 de mayo de 1972, durante la presidencia de facto del general Alejandro Agustín Lanusse se dictó el Decreto Ley 19.610, el cual declara la necesidad de trasladar la capital de la nación fuera de la ciudad de Buenos Aires. El 27 de mayo de 1987, durante la presidencia de Raúl Alfonsín el Congreso de la Nación sancionó la Ley 23512 en la que se declara como la nueva capital federal a los núcleos urbanos erigidos y por erigirse en un futuro en el área de las ciudades de Viedma, Carmen de Patagones y Guardia Mitre, junto con un amplio territorio de campos en la zona del valle inferior del Río Negro, cedido por las legislaturas de las provincias de Buenos Aires y Río Negro. Este proyecto, el cual es conocido como Proyecto Patagonia, tenía como objetivo no solo descentralizar la ciudad de Buenos Aires, sino también poblar y desarrollar la región patagónica. Para cumplir con el proyecto, el 21 de julio de 1987, a través del Decreto 1156, se creó el ente para la construcción de la nueva capital empresa del Estado. Cuando Carlos Saúl Menem asumió la presidencia, en 1989, decidió disolver el ENTECAP. Con el proyecto de traslado de la capital se abrió un debate sobre la eventualidad de que la ciudad retornara a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, lo que se resolvió con el artículo 6 de la Ley 23512, el cual establece la provincialización de la ciudad una vez que las autoridades federales estuvieran radicadas en su nueva sede y que se debería convocar a una convención constituyente para organizar sus instituciones. Tras vencerse los plazos de vigencia de las cesiones hechas por la provincia de Buenos Aires y por la de Río Negro el 21 de mayo de 2014 fue derogada la Ley 23512 con la sanción del Digesto Jurídico Argentino, que es el cuerpo ordenado de las normas nacionales argentinas vigentes, al no ser incluida en su cuerpo normativo. De esta manera el proyecto de traslado de la capital federal llegó jurídicamente a su fin. Discusión sobre su estatus jurídico. La reforma constitucional argentina de 1994 otorgó a la ciudad de Buenos Aires un nuevo estatus jurídico al disponer que la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Antes de 1994, la ciudad de Buenos Aires era un municipio que tenía la facultad extraordinaria de tener representación propia en las cámaras de senadores y diputados del Congreso de la Nación, pero no tenía la facultad de elegir al intendente municipal, cuya elección recaía en el presidente de la Nación. Con posterioridad a 1994, los ciudadanos de la ciudad eligieron una convención constituyente que procedió a aprobar en 1996 un estatuto organizativo, denominado Constitución por la Convención, que también adoptó como nombre oficial de la ciudad, el de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde entonces no hay acuerdo entre los especialistas sobre cuál es el estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. La discusión central se concentra alrededor de las dicotomías autonomía-autarquía y municipio-estado. A continuación se presenta la síntesis de las principales posturas sobre el estatus o naturaleza jurídica de la ciudad de Buenos Aires a partir de 1994. Gobierno autónomo. Para Claudio Caipar, Buenos Aires no es una ciudad autónoma, ni un estado autónomo, sino una ciudad con gobierno autónomo,
es decir, una ciudad autogobernada. Caipar sostiene que la utilización de la palabra gobierno autónomo que utiliza la Constitución Nacional, y no Estado autónomo o ciudad autónoma, expresa la voluntad de los constituyentes de limitar la autonomía al gobierno, estableciendo para las facultades legislativas y jurisdiccionales un criterio más acotado de facultades propias definidas por la ley reglamentaria dictada por el Congreso Nacional. Para Caipar la condición de Estado autónomo en Argentina, solo le corresponde a las provincias. Por esta razón, según Caipar, la ciudad de Buenos Aires no tiene facultades para tener una justicia civil propia, porque el concepto de gobierno autónomo no incluye la noción de un poder judicial propio, sino solo el de facultades propias de jurisdicción. Ciudad-estado en camino hacia la autonomía plena. Para Antonio María Hernández es una ciudad-estado en camino hacia la autonomía plena, que en 2017 aún no la había alcanzado, debido a que muchas áreas institucionales aún están a cargo del Estado federal y son pagadas por toda la población del país. Ciudad-estado de estatus inferior a una provincia. Para Juan Octavio Gauna también es una ciudad-estado, con un estatus jurídico superior a un municipio, pero inferior a una provincia. Municipio con amplio grado de autarquía. Para Rodolfo Barra es un municipio, cuya naturaleza como todos los municipios está conferida por las relaciones de vecindad urbana. En su condición de municipio no tiene autonomía sino autarquía, que la reforma constitucional de 1994 concedió en un grado de gran amplitud. Municipio federado. Para Pedro Frías también es un municipio, pero a diferencia de los demás municipios argentinos, integra la Federación Argentina junto a las provincias. Ciudad autárquica con una amplia competencia funcional. Para Miguel Marienov, en el régimen constitucional argentino solo las provincias tienen autonomía, debido a que su poder es originario. Las personas públicas cuyo poder es derivado de otro poder, no tienen autonomía, sino autarquía. Por esa razón, para Marienov, Buenos Aires no es una ciudad autónoma, sino que es ciudad autárquica con una amplia competencia funcional. Persona de derecho público no originada en la voluntad de sus habitantes. Para Alberto Espota la personería de la ciudad de Buenos Aires se asemeja más a la autarquía que a la autonomía. La razón de ello es que no fue instalada por la voluntad de sus habitantes, sino por una convención reformadora de la Constitución, que podría en el futuro extinguir ese estatus y retornar al estatus anterior u otro que se decida. Provincia urbana. Para Ricardo Otonelo es una provincia urbana. Ciudad constitucional federada. Horacio Rosati sostiene que se trata de una ciudad constitucional federada. Esta doctrina fue recientemente adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos Ciudad de Buenos Aires C/Pcia. De Córdoba S/Ejecución Fiscal, sentencia del 4 de abril de 2019. En este precedente se resolvió que, el art. 129 de la Constitución Nacional fue incorporado en la Reforma Constitucional de 1994 reconociendo a la ciudad de Buenos Aires el estatus de ciudad constitucional federada dotándola de autonomía de legislación y jurisdicción y por esta vía la incluye en el diálogo federal. Autonomía limitada por su rol de capital federal. Para Jorge Francisco Cholvis es una ciudad constitucional federada, no equiparada a las provincias, con una autonomía limitada debido a su doble rol de gobierno local y capital federal. Por esta razón, Cholvis sostiene que el puerto de Buenos Aires no debe ser transferido a la ciudad autónoma de Buenos Aires, ya que su dominio y jurisdicción corresponde al Estado federal. No es una provincia. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que la ciudad de Buenos Aires luego de 1994 no era una provincia. En fallos más recientes, como Ciudad de Buenos Aires C/Pcia. De Córdoba S/Ejecución Fiscal y Nisman, sostuvo que la ciudad de Buenos Aires es ciudad, por sus características demográficas. Es ciudad constitucional, porque es la única designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de derecho público en la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia. Y es ciudad constitucional federada,
porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen, tanto los de existencia necesaria, o inexorables, cuya identificación y regulación, o la previsión de su regulación, obra en la propia ley fundamental, como los de existencia posible, o eventuales, aquellos cuya existencia depende de la voluntad de los sujetos inexorables. Población y ordenamiento urbano. Demografía. En el último censo nacional realizado en octubre de 2010 por el INDEC, en la ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 2.890.151 habitantes, de los cuales las mujeres son el 54,0% y los varones representan el 46,0%. Asimismo, la ciudad cuenta con una importante densidad demográfica que asciende a 14.307,68 Jav/km superíndice 2. A inicios del siglo XXI, debido al envejecimiento de la población nativa porteña, a la emigración al extranjero y a la sustitución demográfica en gran medida provocada por las crisis económicas, un 40% de los porteños no nació ni en la ciudad ni en los partidos del Gran Buenos Aires, sino que se trata de población que migró desde las provincias del norte argentino y de otros países. Según la Dirección General de Estadística y Censos, en 2008 la tasa global de fecundidad fue de 1,94 hijos por mujer. Desde hace más de 60 años, la población de la ciudad de Buenos Aires está estancada en aproximadamente 2,9 millones de habitantes, con leves variaciones intercensales. En 2001 la ciudad cedió el segundo lugar que históricamente ocupaba entre las jurisdicciones más populosas del país, ante el crecimiento demográfico de las provincias de Córdoba y Santa Fe. Arquitectura y urbanismo. La ciudad de Buenos Aires evolucionó a partir de diversas corrientes inmigratorias pertenecientes a diferentes culturas y, en consecuencia, han creado un remarcado eclecticismo que se evidencia en su arquitectura, en la cual pueden hallarse expresiones que van del frío academicismo francés o el Art Déco, hasta el alegre Art Nouveau, del neogótico moderno, pasando por el francés borbónico, al rascacielos moderno realizado en vidrio u hormigón. O estilos muy peculiares, como por ejemplo, el del colorido barrio italiano de la Boca, además de edificaciones de la época colonial o neocolonial. La ciudad se encuentra sobre un buen soporte geográfico, su territorio es extenso y llano y raramente sufre complicaciones de temperaturas extremas, vientos, nevadas, o terremotos. Posee una muy buena fuente de agua dulce como es el Río de la Plata. El trazado de la ciudad es muy regular. El centro histórico y financiero de la ciudad posee manzanas perfectamente cuadradas, extendidas de norte a sur y de este a oeste, tal como su fundador Garay las estableciera. Este trazado de calles perpendiculares se extendió en gran parte hacia el resto de la ciudad. Buenos Aires posee 2.113 calles. Durante el llamado período rivadaviano arribaron a estas playas arquitectos, ingenieros y técnicos venidos de Gran Bretaña, Italia y Francia, quienes trajeron una arquitectura que reflejaba lo que acontecía en sus países de origen. Había sin duda en la dirigencia porteña una voluntad de cambio, de ruptura cultural, con manifiesto carácter antihispano. En 1880 aparecieron las alteraciones a la traza urbana. En Buenos Aires, en 1894, la Avenida de Mayo planeó un eje al que se calificó de parisino. Hacia 1920, comenzó la apertura de las dos avenidas diagonales a partir de la Plaza de Mayo, completando con la avenida anterior el esquema de Pacte de Oie que remitía a los trazados urbanos franceses del siglo XVII. Las plazas se ajardinaron con diseños también tomados del repertorio galo, incorporando fuentes, luminarias y monumentos a los prohombres de la patria consagrados de acuerdo con las enseñanzas de lo que se llamó la historia oficial. En la capital y las ciudades del interior se crearon parques de diseño europeo importándose especies vegetales muchas veces exóticas. La metrópolis es fértil en áreas de calidad urbanística y arquitectónica. Posee insuficientes plazas públicas entre las que se destacan los parques, Parque 3 de Febrero, el Almirante Brown y los de la ex Costanera Sur. Buenos Aires posee un total de 640 plazas y plazoletas.
Y el faltante de parques y plazas es de 2.400 hectáreas. Una característica es la diversidad de árboles y de colores de las flores de estos. En gran parte esto es consecuencia de la tarea de Carlos Ceís, paisajista francés, creador entre otras cosas del Jardín Botánico de Buenos Aires, que implantó árboles como las tipas, los jacarandás y los lapachos. Siguiendo los criterios de las variantes geométricas y pintorescas que Francia había adoptado desde el siglo XVII para los espacios verdes. Otra característica destacada son los coronamientos en cúpulas, torres y mansardas que poseen los edificios. En principio fueron el resultado de la influencia europea en la arquitectura porteña, sobre todo por el trabajo realizado por arquitectos franceses, italianos y alemanes, que diseñaron los edificios entre fines del siglo XIX y principios del XX, como un reemplazo a la arquitectura colonial. Al principio era un elemento arquitectónico simbólico. Pero luego se eligieron como símbolo de la suntuosidad de la burguesía argentina que detentaba el poder nacional. Tal vez la principal característica de las mismas es la variedad, hay con forma de media naranja, de piña, acebolladas y muchas otras. Sin embargo, la cantidad de espacios verdes públicos es insuficiente, no alcanza los estándares mínimos de la Organización Mundial de la Salud. Barrios. Los más antiguos derivan de las antiguas parroquias establecidas en el siglo XIX. A partir de fines del siglo XIX surge una nueva generación de barrios, ya no determinados por parroquias sino con distintos orígenes. Aunque se habla de 100 barrios porteños, esta expresión tiene origen en una canción popular y no en la cantidad real de barrios. Cada barrio tiene su propia historia y características poblacionales que le imprimen color, estilo y costumbres únicas, y son un reflejo de la variedad cultural que subyace en la ciudad. Muchas de estas unidades territoriales son centenarias, otras están oficialmente desaparecidas y existen otras que fueron determinadas recientemente. Este es el caso de Parquechas, cuyos límites fueron establecidos el 25 de enero de 2006 cuando fue publicada en el Boletín Oficial la Ley 1907. Sin embargo, siempre existió una gran cantidad de denominaciones no oficiales para algunas zonas de la ciudad, como Barrio Parque y Abasto. Los barrios del noreste son los de mayor poder adquisitivo, con tiendas exclusivas y varias áreas residenciales de la clase alta como Recoleta, Retiro, Palermo, Belgrano, Núñez, Las Cañitas, Colegiales así como también Puerto Madero, al este de la ciudad. A excepción del barrio de Barracas, en el que emerge una población de clase media y media alta gracias al auge inmobiliario, la zona sur es la que ostenta los menores indicadores socioeconómicos de la ciudad. El sistema de descentralización de gobierno por comunas, retomó los límites interbarriales, ya que hay una comuna por cada barrio o barrios vecinos. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 48 barrios o unidades territoriales. Problemática urbana. Las villas miserias porteñas, similares a las favelas brasileñas, los cantegriles uruguayos, los tugurios colombianos, los barrios en Venezuela o las poblaciones callampas chilenas. Un asentamiento es un conjunto de un mínimo de 8 familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni cuenta con acceso regular a al menos 2 de los servicios básicos. Desde el siglo XIX, alimentadas tanto por el éxodo rural como por una gran cantidad de inmigrantes europeos. El crecimiento de las mismas se potenció durante la crisis internacional de 1930 y la crisis del 2001, habiendo esta última provocado un aumento en la desigualdad del ingreso. El 26% de los jefes de hogar son extranjeros y un 13% proceden de otras provincias, pero el 61% nacieron y se criaron en Buenos Aires. La situación actual de las villas es variada, algunas fuentes indican que algunas continúan creciendo, mientras que varias otras villas han sido urbanizadas parcial o totalmente en los últimos años, y algunas otras son objeto de planes y campañas de urbanización a futuro, como la Villa 20 de Lugano y la Villa 31. Insuficiente red de subterráneos. Espacios verdes públicos. Cursos de agua contaminados.
Prioridad peatón. Este plan fue implementado a partir de un plan urbano integral para renovar las calles del microcentro, denominado Prioridad peatón, con el objetivo general de optimizar el espacio público, que incluyó el ordenamiento del tránsito y transporte, restringiendo el uso de las avenidas para la circulación vehicular y el uso de las calles para la circulación peatonal, el aumento de ciclovías, el ordenamiento de la publicidad en los comercios, la renovación de fachadas de edificios históricos, la colocación de contenedores soterrados para mejorar la limpieza de las calles, la renovación de las luminarias por tecnología LED, la nivelación de las veredas con la calzada, la colocación de rejas en desagües y la instalación de volardos para desalentar el uso de automóviles. Se llevó a cabo mediante planes y programas por la Subsecretaría de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura, a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano, conjuntamente con la Administración de la ciudad, desde el año 2009 hasta el 2015. Gobierno y Administración. Gobierno local. Gobierno nacional. Buenos Aires es la sede del Gobierno de Argentina, ubicado alrededor de la Casa Rosada. Muchas de las autoridades que conforman el Gobierno nacional residen en la ciudad. El Congreso de la Nación Argentina fue inaugurado en 1906, y es uno de los más grandes de América. En el Congreso argentino hay 3 senadores y 25 diputados que ejercen sus cargos en representación de la ciudad, elegidos mediante las elecciones legislativas. Infraestructuras. Salud. El sistema público de salud de la ciudad brinda cobertura al 21,9% de la población, con base en una encuesta realizada por el gobierno porteño. La ciudad de Buenos Aires cuenta con 34 establecimientos hospitalarios con atención totalmente gratuita, que funcionan dentro del sistema de salud estatal. El 90% de las consultas realizadas en el sistema público de salud son realizadas en alguno de esos establecimientos. De las consultas realizadas en los hospitales, un 55,6% corresponde a la población residente en la ciudad, mientras que un 41,2% corresponde a residentes de la provincia de Buenos Aires y un 3,2% a residentes de otras localidades. Este sistema de atención primaria está constituido por los centros de salud, los centros médicos barriales y los médicos de cabecera. Los centros de salud están integrados, entre otros, por médicos clínicos, pediatras, psicólogos y asistentes sociales, ya que su función no solo es la atención, sino también la ejecución de los diferentes programas de prevención. Los centros médicos barriales cumplen la misma función de prevención y atención, pero esta atención y entrega de medicamentos gratuitos está orientada a los sectores considerados de riesgo. Los médicos de cabecera es otro sistema de descentralización, donde los médicos de los hospitales brindan atención y entrega de medicamentos gratuita en sus consultorios particulares. Entre los hospitales porteños se pueden destacar los generales, como el Hospital Fernández o el Hospital Argerich, los pediátricos como el Hospital Elizalde y los especializados en diversas patologías, como el Hospital Marie Curie de Oncología. La ciudad cuenta además con una gran cantidad de clínicas y consultorios privados, donde se destacan entre otros el Hospital Italiano, la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro, el CEMIC y el FLENI, entre otras. La metrópolis ha ostentado bajas tasas de natalidad en las últimas décadas comparada con otras jurisdicciones del país. En 2008 se registraron 45.820 nacimientos, dando una tasa bruta de natalidad del 15,1 por mil. Las defunciones fueron 32.074, con una elevada tasa bruta de mortalidad del 10,5 por mil. Como resultado se vislumbra un muy bajo crecimiento vegetativo de 4,6 por mil, similar al que se observa en países europeos. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil es un indicador que refleja indirectamente las condiciones socioeconómicas de una sociedad, y sobre todo su impacto en los sectores más desprotegidos. En el periodo 1990 a 2007 la tasa de mortalidad infantil sufrió una baja del 51%. Mientras que en 1990 la tasa era de 16 por mil,
en 2007 fue reducida a 7,9 por 1000. Pero existe en la ciudad una brecha muy grande entre el sur y el norte, mientras que en algunas comunas del oeste y el norte de la ciudad la tasa es mucho menor a la media de la ciudad, en las comunas de la zona sur la tasa es mucho mayor. El indicador en 2008 fue del 7,7 por 1000, según el Ministerio de Salud de la Nación. Seguridad. El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires es el coordinador del área. La Policía de la Ciudad y el Sistema Integral de Seguridad Pública. Transporte. La complejidad de la Ciudad de Buenos Aires requiere un sistema de transporte y de accesos a la ciudad igualmente complejo y extenso. La ciudad no solo necesita un sistema de transporte para quienes habitan en ella, sino también para los habitantes del aglomerado que se trasladan a la ciudad principalmente por motivos laborales. A partir de 2009 se comenzó a implementar en forma progresiva el SUBE, un sistema prepago que permite abonar con una sola tarjeta viajes en colectivos, subtes y trenes. Transporte terrestre. Transporte fluvial. Transporte aéreo. Servicios públicos. El servicio de agua corriente y cloacas fue administrado desde 1993 hasta 2006 por la empresa Aguas Argentinas. En marzo de 2006 su concesión fue rescindida. Para reemplazarla, el Estado Nacional creó la empresa estatal Aguas y Saneamiento Argentinos. El servicio es suministrado mediante dos plantas potabilizadoras, la Planta General San Martín y la Planta General Belgrano. La Planta Potabilizadora General San Martín, inaugurada en 1913, se encuentra ubicada en el barrio de Palermo, contando con una superficie de 28,5 ha y con una producción de 300.000 m superíndice 3 de agua diarios. La planta potabilizadora General Belgrano se encuentra en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Bernal. Fue inaugurada en 1978 y cuenta con una superficie de 36 ha y una producción de unos 700.000 m superíndice 3 diarios. El servicio de gas natural es suministrado por Metro GAS desde diciembre de 1992. Durante 2006 fueron distribuidos un total de 4.398.286.000 m superíndice 3 de gas, siendo 1.031.385.000 m superíndice 3 para usuarios residenciales, 339.704.000 m superíndice 3 para gas natural comprimido, 169.264.000 m superíndice 3 para usuarios comerciales, 173.411.000 m superíndice 3 para industrias, 2629.972.000 m superíndice 3 para usinas eléctricas y 55.007.000 m superíndice 3 para los entes oficiales. El servicio eléctrico se encuentra a cargo de dos empresas, Edesur y Idane. El área de cobertura de Idane se encuentra delimitada por, dársena, de, calle sin nombre, traza de la futura autopista costera, prolongación Avenida Pueyrredón, Avenida Córdoba, vías del ferrocarril San Martín, Avenida General San Martín, Zamudio, Tinogasta, Avenida General San Martín, Avenida General Paz y el Río de la Plata, mientras que Edesur se encarga del servicio en el resto de la ciudad. Según valores provisorios de 2004 la ciudad generó 14.783.018 MWh, mientras que solamente consumió 9.689.504. La principal planta de producción de energía eléctrica es la Central Térmica Costanera, situada en la zona sur del área portuaria, con una potencia instalada de 2.304 MW. El servicio de telefonía fija es brindado por Telecom Argentina y Telefónica de Argentina. Estas empresas son las encargadas de brindar el servicio desde la privatización de ENTEL, en 1990. Para el año 2006 se encontraban en servicio unos 604.750 líneas de telefonía, mientras que para el 2005 existían 9.491.787 abonados a la telefonía móvil.
Además existían en 2006 1.068.859 accesos residenciales a Internet y 77.948 accesos de organizaciones. En cuanto al servicio televisión por cable, en 2006 había 2.752.323 abonados al mismo. El servicio de recolección de residuos se encuentra organizado en 6 zonas de recolección, en las cuales el servicio lo presta una empresa diferente. En la zona 1 el servicio lo brinda la empresa Cliva, en la zona 2 es brindado por la empresa EAESA, en la zona 3 el servicio lo presta la empresa Urbasur, en la zona 4 el servicio lo brinda la empresa Nítida, en la zona 5 es brindado por el ente de higiene urbana y en la zona 6 lo presta la empresa Integra. A su vez, desde el año 2008 el Ministerio de Ambiente y Espacio Público lleva a cabo la formalización de recuperadores urbanos con el fin de que realicen la recuperación de materiales reciclables en condiciones de trabajo dignas, higiénicas y seguras. Actualmente, más de 2.100 recuperadores ya están trabajando sin menores, con uniforme, credencial, recursos y logística provistos por el gobierno de la ciudad, en el marco de las leyes de basura cero y la 992. Sus habitantes cuentan con un elevado acceso a los servicios públicos, el 99,9% cuenta con agua de red, la misma cantidad cuenta con electricidad de red, el 92,8% cuenta con gas de red, el 99,6% con alumbrado público, el 99,3% con recolección de residuos y el 89,7% de los hogares cuenta con telefonía. Estas cifras disminuyen para la población residente en villas, si bien la totalidad de sus habitantes recibe agua corriente, el 99,5% dispone de energía eléctrica, el 93,1% de alumbrado público, el 87,8% de recolección de residuos y solo el 1,3% de gas corriente. Despliegue de las Fuerzas Armadas. Educación. La ciudad de Buenos Aires cuenta con el menor índice de analfabetismo de la República Argentina, siendo de 0,45% entre los mayores de 10 años. Según una encuesta realizada por la Dirección General de Estadística y Censos en 2006, la tasa de escolarización por nivel es de 96,5% para el nivel inicial, es de 98,6% para el nivel primario y de 87,0% para el nivel medio. Además, la cantidad de alumnos matriculados se mantiene en aumento, alcanzando los 656.571 alumnos en 2.318 establecimientos durante el 2006. En el año 2013, hubo una mayor inscripción a las escuelas públicas de educación primaria, revirtiendo 10 años de retroceso en la ciudad y convirtiéndose en el único distrito del país en lograr que caiga la pérdida de inscripciones frente a los institutos privados. Sin embargo, la matrícula en la escuela secundaria pública aún continuó cayendo ese año. Buenos Aires cuenta con una gran cantidad de establecimientos educativos. Salvo en el caso de las escuelas primarias donde hay más establecimientos estatales, es mayor el número de establecimientos privados. Sin embargo, la cantidad de alumnos matriculados en establecimientos educativos de gestión privada es levemente menor a la registrada en las instituciones estatales. La ciudad recibe también a estudiantes que viven en la provincia de Buenos Aires. Durante 2005 el porcentaje de alumnos con residencia en esa provincia que asistieron a escuelas estatales fue del 4,5% en el nivel inicial, del 11,8% en el nivel primario, del 19,5% en el nivel medio. Educación primaria y secundaria. La educación inicial corresponde al periodo entre los 45 días y los 5 años. Los jardines maternales se encargan de la educación de menores entre los 45 días y los 2 o 3 años, según el establecimiento. Las llamadas escuelas infantiles abarcan el periodo completo, entre los 45 días y los 5 años. La educación primaria abarca desde los 6 a los 12 años del menor, y es obligatoria en toda la República Argentina. En todas se enseña un segundo idioma, en las de gestión oficial solamente desde el 4º grado, aunque en la ciudad funcionan 22 establecimientos plurilingües, donde además del castellano se enseña inglés, francés, alemán,
portugués o italiano. La educación media está destinada a los menores de entre 13 y 18 años de edad, puede alcanzar los 19 años en algunas modalidades, y está organizada en un ciclo básico que incluye los 3 primeros años, y un ciclo de especialización que incluye el periodo restante. A diferencia de muchas provincias, la ciudad de Buenos Aires mantuvo sus escuelas técnicas, y mediante la Ley 898 se dispuso que el nivel medio de educación sea obligatorio. Algunos colegios son dependientes de la Universidad de Buenos Aires, como por ejemplo el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires, mientras que otros son dependientes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo la Escuela Técnica Otto Krause y la Escuela Técnica Rayou. Educación superior. La ciudad es sede de algunas de las universidades más importantes del país, incluyendo las diferentes modalidades de educación terciaria. Buenos Aires es una ciudad con gran peso a nivel regional en materia de educación superior. La consultora británica Top Universities en un estudio de 2013 consideró a la ciudad como la mejor ciudad para estudiantes en América Latina. En el curso 2014 la ciudad tuvo una población universitaria que rondaba el 500.000 de estudiantes, aproximadamente 1 de cada 3 de todo el país, de los cuales un 68,4% de los estudiantes asistieron a universidades públicas. Con sus 308.748 estudiantes, la Universidad de Buenos Aires, que es pública, es la mayor universidad de educación presencial en toda América Latina. Fue fundada el 12 de agosto de 1821 y se divide en 2 terrenos, la Ciudad Universitaria y Centro Universitario Regional Paternal, que agrupan varias de sus entidades académicas, contando con un total de 13 facultades. El primer año de todas las carreras lo constituye el ciclo básico común, que debe ser aprobado para ingresar a la facultad correspondiente. La universidad también posee 8 centros universitarios regionales, 15 museos y 5 unidades asistenciales. Cada uno de estos miembros de la Universidad de Buenos Aires tiene sus propios procedimientos de admisión y sus propios premios a los estudios que imparten. Desde hace varios años, la Universidad de Buenos Aires es calificada según distintos y prestigiosos rankings internacionales como la mejor universidad de Iberoamérica y de habla hispana, integrando el selecto club de élite de las mejores 100 universidades del mundo. En la ciudad también hay otras instituciones de estudios superiores ajenas a la Universidad de Buenos Aires, entre ellas la Universidad CAECE, la Universidad de Palermo, la Universidad Católica Argentina, la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, la Universidad del Salvador, la Universidad de Belgrano, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Torcuato Di Tella, que son privadas. También se encuentran las principales sedes de la Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de 3 de Febrero, y están algunas sedes de la Universidad Nacional de General San Martín que son públicas al igual que la UBA. Hay algunos terciarios dependientes de la ciudad tales como el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González, así como institutos dedicados al arte como la Universidad Nacional de las Artes o la Escuela Superior de Bellas Artes. Religiones. Libertad de culto. Al igual que en todo el país, la libertad de culto del ciudadano porteño está garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional, aunque el Estado reconoce un carácter preeminente a la Iglesia Católica que cuenta con un estatus jurídico diferenciado respecto al del resto de iglesias y confesiones. Principales seguidores. Según la encuesta proporcionada por el CONICET respecto a la situación religiosa de acuerdo a las diferentes regiones argentinas en 2008, Buenos Aires, al ser parte de la región Gran Buenos Aires y Capital Federal, aunque es la región más indiferente hacia lo religioso con un 18.0%, los católicos son el 69.1% de la población. Mientras es la cuarta área de los evangélicos con el 9,1%. Por su pasado de inmigración y distintas corrientes de inmigración actuales es donde se concentra el máximo de las religiones minoritarias con el 2,3%. La mayor parte de los porteños se declaran profesantes de la religión católica.
El arzobispo de Buenos Aires, actualmente el cardenal Mario Aurelio Poli, es el primado de la Iglesia Católica en Argentina. El anterior arzobispo de Buenos Aires fue Jorge Mario Bergoglio, que desde 13 de marzo de 2013 es el actual Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita, el primero proveniente del hemisferio sur y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III, fallecido en 741. A pesar de su larga tradición católica, la Argentina tiene solo dos santos reconocidos, el mártir Héctor Valdivielso Sáez y el sacerdote diocesano José Gabriel Brochero. El primero nació en Buenos Aires. También en la ciudad existe una importante cantidad de templos evangélicos o protestantes que representan el 9,1% de la población. El judaísmo es la segunda religión más practicada en la ciudad después del cristianismo. La población judía en la Argentina es la más grande de América Latina, la tercera en el continente y la séptima más grande del mundo fuera de Israel. Al año 2006 se calculaba una población de alrededor de 184.500 judíos según algunas estimaciones, otras, basadas en un informe del Joint fundamentado en una muestra de 30.000 hogares, estimaba 233.000 judíos en Buenos Aires y alrededores, basándose en la definición de judío de acuerdo a la ley del retorno de Israel. Otras religiones de importancia son los testigos de Jehová y los mormones, mientras que otra gran parte de la población se considera ateo o agnóstico. Asimismo, la ciudad cuenta con la presencia de algunas mezquitas, siendo el Centro Cultural Islámico Rey Fahd, localizado en el barrio de Palermo, la mezquita más grande de Argentina y de América Latina. Economía. En 2008 el Producto Bruto Geográfico de la ciudad de Buenos Aires fue de aproximadamente 460.455 millones de pesos argentinos, lo que resulta en $80.400 per cápita. El ingreso, aproximadamente $24.900 per cápita, fue muy superior al nacional de ese año y ubica a la ciudad con el segundo mayor ingreso per cápita de Latinoamérica en términos nominales, después de Ciudad de México. Esto, debido al tipo de cambio relativamente devaluado del peso argentino, presenta importantes distorsiones, ya que, teniendo el poder adquisitivo en cuenta, Buenos Aires cuenta con el mayor producto per cápita en la región latinoamericana. El PBG real creció en 2006 un 11,4% respecto de 2005. El principal sector económico de Buenos Aires es el sector servicios, que representa el 78% de su PBG en términos constantes, mucho mayor al 56% a nivel nacional. Las ramas más importantes son las de servicios inmobiliarios, informáticos, servicios profesionales, servicios a las empresas y de alquiler y los servicios de intermediación financiera. Uno de los sectores más dinámicos fue la construcción, ya que la cantidad de permisos para construir aumentó un 44%, siendo las comunas 6, 8 y 11 las de mayor crecimiento con un 164%, 132% y 130% respectivamente. La influencia del sector en el PBG alcanzó los 7.480 millones de pesos en 2006. En cuanto a los servicios financieros, Buenos Aires genera el 70% del valor agregado de la nación. Concentra el 53% de los depósitos bancarios y el 60% de los préstamos al sector privado no financiero, que ascienden a 90.446 y 53.567 millones de pesos, respectivamente. Además, el 90% de las entidades financieras del país tienen su sede central en esta ciudad. La industria manufacturera representa el 20,2% del PBG. El sector sufrió un aumento del 10% respecto del año anterior, y los rubros que registraron un mayor aumento de la actividad son el de medicamentos, productos químicos y prendas de vestir, que superaron el 14%. Los rubros de alimentos, bebidas y tabaco, medicamentos para uso humano y papel e imprenta concentran el 60% de los ingresos del sector. En los últimos años la ciudad se convirtió en un polo turístico, en especial por la baja de costos que produjo para los visitantes extranjeros la devaluación del peso.
Entre 2002 y 2004 la cantidad de establecimientos hoteleros aumentó un 10,7%, mientras que la tasa de habitaciones ocupadas tuvo un importante aumento del 42,9%. En la ciudad existe un importante desarrollo del sector de servicios informáticos. En la ciudad de Buenos Aires se encuentran instaladas, aproximadamente, el 70% de las empresas generadoras de software, que a nivel nacional exportan por más de 940 millones de dólares. El puerto de Buenos Aires es el más grande del país y gestiona 9,7 millones de toneladas de mercancías todos los años. Turismo. Argentina se encuentra entre los países más visitados de Sudamérica y a su vez, Buenos Aires cuenta con 5,5 millones de visitas al año. Buenos Aires es una ciudad populosa y se encuentra entre los 20 destinos preferidos en todo el mundo. Los lugares turísticos más importantes se encuentran en el casco histórico de la ciudad, sector formado prácticamente por los barrios de Montserrat y San Telmo. La ciudad comenzó a construirse alrededor de la Plaza Mayor, y las instituciones administrativas de la colonia estaban instaladas en la zona. Al este de la plaza puede observarse la Casa Rosada, actual sede del Poder Ejecutivo de la Argentina, en cuyo lugar antiguamente se encontraba el fuerte. Hacia el norte de la plaza se encuentra la Catedral Metropolitana, que ocupa el mismo lugar desde la colonia, y el edificio del Banco de la Nación Argentina, cuya parcela era en un principio propiedad de Juan de Garay. Otra importante institución colonial fue el Cabildo, ubicado hacia el oeste, que no se conserva en su forma original ya que parte de su estructura fue demolida para la apertura de la Avenida de Mayo y la Diagonal Julio Arroca. Hacia el sur se observa el edificio del antiguo Congreso de la Nación, donde actualmente funciona la Academia Nacional de la Historia. Y por último, hacia el noroeste puede observarse la jefatura de gobierno de la ciudad, avanzando hacia la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo es considerada el eje cívico, ya que une la Casa Rosada con el Palacio del Congreso, sedes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, respectivamente. Por esta avenida pueden observarse algunos edificios de gran interés cultural, arquitectónico e histórico, se encuentran instalados la Casa de la Cultura, el Palacio Barolo y el Café Tortoni, entre otros. Bajo esta avenida corre la línea A del subte de Buenos Aires que al ser inaugurado en 1913 se convirtió en el primero de Iberoamérica. Al llegar al final de la arteria se puede observar un conjunto de plazas, decoradas con varios monumentos y esculturas, entre las que se encuentra una copia firmada de El Pensador de Roudán. En las cercanías de estas plazas se encuentran el Palacio del Congreso y el edificio de la confitería El Molino. En el casco histórico se puede visitar, además, la Manzana de las Luces. Allí se encuentran alojados varios edificios con gran valor histórico, como la Iglesia San Ignacio y la sede del Colegio Nacional de Buenos Aires. En la Manzana pueden observarse los túneles ocultos que recorrían la ciudad durante la época colonial y puede recorrerse además el edificio donde funcionó el Concejo Deliberante desde 1894 a 1931. En la zona de San Telmo puede visitarse la Plaza Dorrego, en donde todos los domingos se instala la famosa Feria de Antigüedades. Además en sus cercanías se ubican varios comercios de anticuarios y un complejo jesuita formado por la iglesia de Nuestra Señora de Betlem, la parroquia de San Pedro Telmo y el Museo Penitenciario Antonio Valve. En la zona se encuentran además el Museo Histórico Nacional y el Parque Lezama, donde fueron alojadas varias esculturas y monumentos. En el barrio de Recoleta se encuentran una gran cantidad de sitios turísticos y muchos que además tienen un gran valor cultural. Allí pueden encontrarse la sede principal del Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, la Floralis Genérica, entre otros. Cultura. Museos y bibliotecas. El gobierno de la ciudad administra 10 museos que abarcan diferentes temáticas, desde las artes plásticas Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori hasta la historia Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra, pasando por el Cine Museo del Cine Pablo Ducros Siquem. También existen muchos museos dependientes del Gobierno Nacional como el Museo de la Casa Rosada, el Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Nacional de Arte Decorativo,
el Museo Argentino de Ciencias Naturales o de fundaciones como el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. De la ciudad dependen 26 bibliotecas públicas que cuentan con 317.583 ejemplares. Además existen muchas bibliotecas dependientes de los diferentes poderes de la nación, así como de las diferentes universidades que se encuentran en la capital. Industria editorial. La metrópoli se distingue además como el mayor centro editorial del país, ya que allí residen las editoriales más importantes, y es también la ciudad donde se editan los diarios y revistas de mayor tirada. Por ejemplo, Clarín es el diario con mayor tirada de la Argentina, siendo además uno de los de mayor difusión en el mundo de habla hispana, con una tirada que promedia los 300.837 ejemplares diarios en junio de 2010. El segundo de mayor tirada es La Nación, que es uno de los más antiguos del planeta. Su primer ejemplar se publicó el 4 de enero de 1870. La industria editorial de Buenos Aires es una de las más competitivas de la región. Según el World Cities Culture Forum, Buenos Aires es la ciudad del mundo con más librerías per cápita. En diferentes lugares pueden conseguirse con regularidad libros antiguos, primeras ediciones y publicaciones en diferentes idiomas, sobre todo en los comercios ubicados en la Avenida de Mayo y en la Avenida Corrientes, entre Callao y 9 de Julio. Todos los años en el mes de abril se celebra la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una de las 5 ferias más importantes del mundo, junto con las de Frankfurt, Sao Paulo, Guadalajara, Londres y la Book Expo América. La misma va orientada al público en general, así como a la comunidad literaria en su totalidad. Bares y teatros. Buenos Aires tiene una de las mayores concentraciones de teatros del mundo, ocupando el 4º lugar entre las ciudades con mayor número de salas teatrales, y unas fuentes incluso la ubican como la ciudad con más teatros en el mundo. La ciudad posee además la industria de teatro más grande de América Latina. El Teatro Colón es uno de los más importantes del mundo por su tamaño y trayectoria, y uno de los 5 mejores teatros para la ópera por su acústica. La Avenida Corrientes, en cuyos tradicionales cafés y bares evolucionó el tango a principios y mediados del siglo XX, es la arteria donde se encuentran algunos de los teatros más importantes. En este sentido, la ciudad de Buenos Aires cuenta con una oferta muy diversa, y muchos de los teatros de mayor relevancia dependen directamente del gobierno de la ciudad: el Teatro Colón, el Teatro General San Martín, el Teatro Presidente Alvear, el Teatro Regio, el Teatro Sarmiento y el Teatro de la Ribera, entre otros. También existe una importante actividad en el Teatro Nacional Cervantes, el Teatro Gran Rex, el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural General San Martín, el Teatro Maipo, el Teatro Coliseo, el Teatro Lola Membrives, entre otros, y la gran cantidad de teatros independientes que se encuentran distribuidos por los barrios de Villa Crespo, Almagro y Abasto. La ciudad cuenta con más de 300 teatros. La ciudad cuenta con un selecto grupo de unos 70 bares denominados como bares notables, que se caracterizan por haber sido protagonistas de una parte importante de la historia de la ciudad. Estos reciben una ayuda del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Algunos inclusive fueron declarados Patrimonio Cultural de la ciudad de Buenos Aires. Se encuentran principalmente en los viejos barrios de la ciudad: San Nicolás, San Telmo o La Boca. A eso se suma la locación de bares notables antiguos pero cuya historia interesa a aquellos que llegan buscando un enfoque histórico en su visita a la Reina del Plata. Tal es el caso de 2 cafés que quedaron vinculados a uno de los más importantes episodios de la literatura argentina, la dialéctica social y literaria entre el Grupo Florida, llamado así porque se reunían en la confitería Richmond en la céntrica calle Florida, y publicaban en las oficinas de la cercana revista Martín Fierro, con integrantes como Jorge Luis Borges, Victoria Ocampo, Leopoldo Merachal, artistas como Antonio Berni, vs el Grupo Boedo, llamado así porque publicaban en la editorial Claridad, y se reunían en el Café El Japonés en la avenida Boedo en el actual barrio del mismo nombre, quedando dicha confrontación literaria y los establecimientos que los cobijaron en la historia de la ciudad.
Otro de los bares notables de la ciudad es el reconocido London City Café. London City es hoy una de las esquinas emblemáticas de Buenos Aires, por su permanencia en el tiempo, por estar vinculado a la historia viva de su gente, por haber contribuido a hechos culturales e históricos relevantes y por su diseño arquitectónico conservado. Fue aquí en el London donde el todavía desconocido Julio Cortázar escribió, y también situó, gran parte de su primera novela Los Premios, publicada en 1960. Música. Buenos Aires es conocida internacionalmente por ser la cuna del tango, siendo el cantante argentino Carlos Gardel su mayor exponente. Pero no hay que olvidarse de orquestas como las de Aníbal Troilo, Mariano Mores y Osvaldo Paglis, o de letristas como Enrique Santos Discépolo y Homero Mansi. A mediados del siglo XX surgieron nuevos cantantes como Julio Sosa, Edmundo Rivero y Roberto Goyeneche, así como nuevas tendencias, cuyo mayor exponente fue Astor Piazzolla Saala. A partir del final de la década de 1960, al igual que en muchos centros urbanos del país, surgió el rock nacional, y en los 80 y 90, el punk rock argentino. De hecho, Argentina fue el tercer país en el mundo en crear un rock de identidad propia. La ciudad ha tenido también influencias de la cumbia colombiana, el cuarteto y, a finales del siglo XX, de la cumbia villera, surgida en las zonas más pobres de la ciudad y del Gran Buenos Aires. Hoy, el nuevo género de moda que nació en Buenos Aires y se exporta en Europa es la cumbia digital, mezcla del ritmo ternario de la cumbia con influencias electrónicas. Planetario Galileo Galilei. Tradiciones. Una manifestación cultural propia de la ciudad es el uso del lunfardo, jerga que se desarrolló y extendió desde mediados del siglo XIX en las zonas pobres de la ciudad de Buenos Aires. Tiene aportes idiomáticos provenientes de Italia, Francia, España y Portugal, así como de la población negra y criolla local e incluso indígena. El lunfardo quedó inmortalizado en las letras de la música popular, particularmente en las del tango. Otra manifestación cultural propia del porteño es el fileteado, arte decorativo y popular, nacido en las primeras décadas del siglo XX. Suele presentarse en contextos emparentados con el tango, el diseño y la publicidad. Flores, volutas, hojas de acanto, cintas argentinas, se combinan con personajes populares mediante colores muy vivos y a través del contraste se da la idea del volumen. Los textos también forman parte de la composición del fileteado, con frases acuñadas por la sabiduría popular. En el año 2006 la legislatura porteña declaró al fileteado como Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires a partir de la sanción de la Ley 1941. Una tradición importante es la de los festejos de carnaval. Existen en Buenos Aires 103 murgas, agrupando a más de 10.000 personas. Anualmente suelen juntarse más de 800.000 personas para disfrutar de la música, baile y canto que ofrecen estas comparsas en la gran cantidad de corsos que se realizan en los barrios porteños. Moda. En Buenos Aires, desde 2001, se realiza 2 veces al año el evento de moda más importante de Argentina, la Buenos Aires Fashion Week, con el fin de mostrar las últimas tendencias para las colecciones primavera-verano y otoño-invierno. BAF Week cuenta con la presencia de diseñadores internacionales pero sobre todo nacionales, de manera que es una buena ocasión para ofrecer un panorama sobre la industria de la moda local. La convocatoria se realiza en la rural. En la ciudad también se llevan a cabo la Argentina Fashion Week y el evento Buenos Aires Moda, que llevan 34 y 46 ediciones respectivamente. La ciudad cuenta a su vez con el Centro Metropolitano de Diseño, una institución pública perteneciente al gobierno de la ciudad de Buenos Aires ubicada en el barrio de Barracas, en el lugar del antiguo mercado de pescado. El predio cuenta con 3.000 metros cuadrados para la realización de muestras relacionadas con el diseño. Eventos como Casa FOA y Buenos Aires Runway han tenido lugar en sus instalaciones. Caben ser destacados también los espacios dedicados exclusivamente al dictado de cursos de capacitación vinculados con el diseño. Gastronomía. Medios de comunicación. Televisión abierta. Las principales emisoras de televisión abierta son América TV,
Televisión Pública, el 9, Telefe, el 13, NetTV, Canal 21 y Canal 26. Históricamente, estas estaciones han emitido por televisión analógica terrestre desde su comienzo de emisiones, aunque también están disponibles por la televisión digital abierta. Emisoras de radio. La ciudad de Buenos Aires tiene numerosas emisoras de radio, tanto AM como FM. Al igual que en el resto del mundo, las FM son más escuchadas. Entre las 15 más escuchadas se encuentran 10 que emiten en FM, la 100, Pop Radio, Rocky Pop, FM Metro, Los 40, Radio Disney, FM Aspen, Mega, Vale, Radio One 103.7, Vorterix Rock, y 5 en AM, Radio 10, Radio Mitre, Continental, La Red y Radio Nacional, sin dejar de mencionar a Radio América y Del Plata, que también están entre las más importantes. Periódicos. Los dos de mayor circulación son La Nación y El Clarín. También tienen circulación nacional, Crónica, Popular, La Prensa, Página /12, Perfil. Con orientación financiera se editan Buenos Aires Económico, El Cronista y Ámbito Financiero. Deportes. Fútbol. El deporte más popular en Buenos Aires, al igual que en todo el país, es el fútbol, y gran parte de los equipos con mayor historia en la Primera División de Argentina se encuentran en la ciudad, que es la que tiene la mayor concentración de clubes de fútbol en el mundo. Por otra parte, 18 de ellos tienen su propio estadio, aspecto en el que solo es comparable con Londres y Montevideo, que siguieron el modelo inglés que pregona que cada equipo sea dueño de su cancha, a diferencia de lo que sucede en la Europa continental, donde suele haber un solo gran escenario, generalmente de propiedad comunal, que es compartido por los equipos de la ciudad. En Buenos Aires se encuentran varios de los clubes de fútbol más importantes del país. Primera División, Argentinos Juniors, Barracas Central, Boca Juniors, Huracán, River Plate, San Lorenzo y Vélez Sarsfield. Primera B Nacional, All Boys, Atlanta, Defensores de Belgrano, Deportivo Riestra, Ferrocarril Oeste y Nueva Chicago y Sacachispas. Primera B, Comunicaciones. Primera C, Deportivo Español, Excursionistas, y General La Madrid. Primera D, Deportivo Paraguayo, Sportivo Barracas y Yupanqui. Algunas instituciones han mudado sus estadios, e incluso sus sedes, al conurbano bonaerense o al interior de la provincia de Buenos Aires, pero mantienen lazos con la ciudad, donde permanecen sus núcleos edilicios y una cantidad de socios y simpatizantes. Ellos son: Primera División, Platense. Primera B Nacional, Almagro, Chacarita Juniors, Estudiantes y San Telmo. Primera B, Colegiales, Deportivo Armenio y Fénix. Primera C, Atlas, Liniers, Sportivo Italiano. Primera D, Lugano. En lo deportivo, Boca Juniors, River Plate y Vélez Sarsfield son los tres clubes porteños que han sido campeones del mundo. Otras disciplinas. La ciudad además cuenta con numerosas entidades que participan de las diferentes categorías del campeonato de futsal AFA, entre ellos los más importantes de la disciplina del país, los multicampeones Pinocho y Boca Juniors. Existen instituciones que disponen de infraestructura para la práctica de deportes como el básquet, o el tenis. También hay otros estadios para la práctica de deportes como el Luna Park y el nuevo estadio multipropósito Parque Roca, inaugurado en 2006, utilizado para series de Copa Davis. En el barrio de Núñez se encuentra el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, un complejo estatal que alberga deportistas de todo el país y permite la práctica de gran cantidad de deportes. Posee canchas de fútbol, hockey, balonmano, rugby, tenis, voleibol, pistas de patín, piletas de natación, entre otros deportes, gimnasios de complementos, taekwondo, judo, halterofilia y 2 pistas de atletismo. Eventos. La ciudad de Buenos Aires fue sede de varias competencias internacionales, 2 estadios,
River Plate y Vélez Sarsfield, albergaron la Copa Mundial de Fútbol de 1978, y en varias ocasiones la Copa América del mismo deporte. Además del fútbol, la ciudad albergó 2 campeonatos mundiales de básquet, uno de voleibol masculino y otro de polo. En cuanto a eventos multideportivos, fue sede de los primeros Juegos Panamericanos disputados entre el 25 de febrero y 9 de marzo de 1951, y posteriormente perdió por apenas un voto la elección para albergar los Juegos Olímpicos de 1956, asimismo quedó entre las 5 mejores sedes para los Juegos Olímpicos de 2004. En 2006, albergó la 8ª edición de los Juegos Suramericanos, organizados por la Organización Deportiva Suramericana. La ciudad fue elegida en 2013 como ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Verano de 2018. En cuanto al automovilismo, en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez se realizó en 20 oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 y 10 veces del Gran Premio de Argentina de motociclismo. En 4 ocasiones la ciudad fue el punto de inicio y finalización del Rally Dakar. Equipos deportivos. Relaciones internacionales. Sedes de organizaciones internacionales. Secretaría del Tratado Antártico. Aeropuertos internacionales conectados al aeropuerto de Ezeiza. Hermanamientos. La ciudad de Buenos Aires ha tenido, a lo largo de su historia, diversos hermanamientos y acuerdos de cooperación con ciudades de varios continentes, además de algunas regiones o comunidades autónomas. Ciudades hermanadas con Buenos Aires. Regiones, estados y comunidades autónomas hermanadas con la ciudad de Buenos Aires. Véase también. Portal, Buenos Aires. Contenido relacionado con Buenos Aires. Portal, Argentina. Contenido relacionado con Argentina. Proyecto de Distrito Federal Viedma Carmen de Patagones. Gran Buenos Aires. Geografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Federalización de Buenos Aires. Porteños. Megaciudad. Barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Anexo, calles de la Ciudad de Buenos Aires. Anexo, áreas metropolitanas de América. Anexo, ciudades hermanas en Argentina. Anexo, monumentos y esculturas en la Ciudad de Buenos Aires.